en esta segunda parte sobre el tema del reinado de Isabel II vamos a abordar su mayoría de edad, en este caso el periodo que va de 1843 hasta su exilio en 1868. Vamos a ver cuál es la evolución política y las características fundamentales del modelo político desarrollado. Hemos de decir que el final de la regencia de Espartero se produce por un pronunciamiento militar coaligado entre los sectores más conservadores y los sectores más progresistas del Partido Moderado y del Partido Progresista, que ven con malos ojos la deriva autoritaria del regente, en este caso de Espartero. Así que, tras estos levantamientos que se ven apoyados también por movimientos populares, lo que se va a hacer es proclamar la mayoría de edad de Isabel II. A partir de este momento, la reina va a jurar la Constitución de 1837. No obstante, sus primeros movimientos van a ser claros y durante toda una década, la llamada década moderada de 1844 a 1854, y durante todo su reinado básicamente va a apoyar a los políticos moderados. ¿Vale? Dentro del liberalismo, únicamente llamará a los moderados para ser presidentes del gobierno y solo les va a dar a ellos su apoyo. Por eso, los primeros pasos que va a dar, en este caso, pondrán como presidente del gobierno a Narváez. Los dos personajes más importantes del Partido Moderado durante esta época van a ser Narváez, por supuesto, que es el líder que más tiempo va a ejercer el cargo de presidente del gobierno, y también Bravo Murillo, que en ocasiones se va a alternar en el poder con él, ya que también existirán disensiones dentro del Partido Moderado, por supuesto, entre los que pretendían integrar a los progresistas dentro del sistema constitucional y aquellos más conservadores o reaccionarios que querían seguir manteniendo pues, el modelo de liberalismo doctrinario en el que no tuviesen cabida siquiera los progresistas dentro de la participación legislativa. Durante el primer gobierno de Narváez, que es el máximo representante del Partido Moderado, se va a producir el establecimiento de la Constitución de 1845, además de la configuración definitiva de lo que será el Estado liberal, con una mayor estructuración de la organización político-administrativa del Estado. No obstante, veremos cómo, por ejemplo, la reforma tributaria de 1845, llevada a cabo por Alejandro Mon, va a tener serias dificultades, ya que lo que pretendía era implantar los principios liberales respecto a los sistemas fiscales o tributarios que suponían, por ejemplo, que existiese una uniformización fiscal, significa los mismos impuestos para toda la ciudadanía, y por otro lado también se pretendía una simplificación de esos impuestos, reduciendo la mezcla de impuestos que existían desde época medieval, eliminando la mayoría y simplificándolos en impuestos directos e impuestos indirectos. En este caso, los impuestos directos fundamentalmente serían sobre las rentas del trabajo, en este caso, impuestos que afectaban al comercio, a la industria o a la agricultura. Veremos que van a suscitar pues, reacciones bastante negativas, ya que el Estado no tenía la capacidad de recaudación fiscal, la capacidad administrativa para realizar esa recaudación fiscal. Y además, aparte de estos impuestos directos, los impuestos indirectos, que eran los consumos, son el actual IVA, el impuesto de valor añadido, que es un impuesto que se pone a los productos que se venden, ¿vale? Y que nosotros pagamos, ya sea un 4%, un 12% o un 21% dentro de cada producto que estamos comprando, pues se llama impuestos indirectos, porque los estás pagando cuando estás comprando cualquier producto. Pues esto mismo existe con el impuesto de los consumos, que afectaba sobre todo a las clases populares, ¿vale? Que eran las que tenían más dificultades para poder pagar, digamos, productos más caros debido a que había que pagar ese impuesto, ¿vale? Esta es la forma que tiene el Estado fundamentalmente de financiarse, aunque veremos que esta reforma tributaria pues no va a ser del todo exitosa,
ya que va a provocar muchas reticencias y en ocasiones el Estado no va a tener capacidad suficiente para recaudar. Respecto a la Constitución de 1845, esta Constitución de 1845 sigue el modelo de la Constitución francesa de Luis Felipe de Orleans, de la Revolución, fruto de la Revolución de 1830. El modelo es el liberalismo doctrinario o moderantismo. ¿Qué quiere decir? Ya hablamos de ello un poco en el anterior vídeo. Básicamente es implantar un sistema liberal, pero con bastantes restricciones, ¿vale? La clave aquí es que se difumina la separación de poderes, poder ejecutivo en el que se encuentra el rey que nombra el gobierno, el legislativo las cortes y en el judicial los tribunales de justicia. El soberano incrementa sus facultades, mantiene las anteriores, disolver y convocar las cortes, el derecho a veto, pero también tiene el derecho a suspender la reunión de las cortes sin límite temporal, lo que en la práctica permitía acabar con la actividad legislativa de los diputados. La clave es que en muchas ocasiones, y lo veremos durante el reinado de Isabel II, esta va a nombrar a los presidentes de gobierno, que puede ser el líder de un partido o de otro, pero el hecho de que haya un presidente de gobierno o de un determinado gobierno, no se ajusta a que tenga mayoría en las cortes. Normalmente, y lo podemos entender perfectamente hoy en día, un presidente del gobierno es de un determinado partido y tiene una mayoría en el Congreso de los Diputados para llevar a cabo leyes, ¿vale? En este caso, lo que van a hacer es, digamos que, separar ambos espacios y asumir el Poder Ejecutivo, pues más competencias. Suspendiendo a la reina, en este caso, la reunión de las Cortes, pues no hace falta tener una mayoría, sino que ella nombra a los gobiernos que quiere y ya está, ¿vale? Un principio fundamental es la soberanía compartida entre el rey y las cortes, que hemos dicho ya anteriormente. No hablamos de una soberanía nacional o popular, el poder no reside en la nación directamente, sino que se comparte entre el rey y las cortes. Y en este caso, el rey asume muchas prerrogativas, en este caso la reina. La ley electoral es muy restrictiva y solo afecta al Congreso de los Diputados, un sufragio censitario indirecto y vota menos del 1% de la población. Prácticamente no es un sistema representativo. El sistema parlamentario es bicameral, con un Congreso con el sufragio censitario menos del 1% y un Senado elegido directamente por la reina en su totalidad. Luego existe la suspensión o restricción de ciertos derechos individuales. Se reduce la libertad de culto en el ámbito privado y la libertad de expresión. ¿Qué significa? No existen. Bueno, hay que decir que la Constitución de 1845 establece que España es un Estado confesional, al igual que también lo era en 1837. Lo que pasa es que se va a ejercer un mayor control sobre la libertad de culto privado. Y respecto a la libertad de expresión, pues digamos que va a tener más capacidad para censurar pues ciertos periódicos o cualquier tipo de producción intelectual. Se incrementa, por tanto, la represión y la censura. Respecto a la organización político-territorial, esta va a ser más centralizada y autoritaria. Las leyes o la ley de ayuntamientos lo que va a hacer es que los ayuntamientos sean controlados por la administración central, del mismo modo que las diputaciones provinciales pasan a estar subordinadas a los gobernadores civiles. Estos gobernadores civiles y los capitanes generales eran los representantes del Estado, ¿vale?, en las provincias, por tanto no eran elegidos por nadie, eran elegidos directamente por los determinados gobiernos. Asimismo, en 1844, el duque de Ahumada crea una nueva cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que van a ser la Guardia Civil, un cuerpo de naturaleza militar creado en 1844 y tiene un fuerte carácter conservador y en parte rural. Servirá para mantener el orden, sobre todo en las zonas rurales. En contraposición, digamos que aparece a la antigua milicia nacional, que tenía un carácter más revolucionario o liberal, podríamos decir, ¿vale? Vamos a leer un poco algunos de los artículos de la Constitución de 1845, en el que nos habla el artículo 2, todos los españoles pueden imprimir y publicar libremente sus ideas sin previa censura, con sujeción a las leyes. Esto más o menos nos dice que sí que existe libertad de expresión, pero veremos que existen mecanismos por parte de la administración para poder censurar. No puede ser detenido ni preso ni separado de su domicilio ningún español, ni allanado a su casa, sino en las casas y en la forma que las leyes prescriban. El derecho a la propiedad privada, la religión de la nación española es la católica, apostólica, romana. El Estado se obliga a mantener el culto y suministro. Veremos que esto es exactamente lo mismo que en el 37. Lo que pasa es que no se respeta del todo la libertad de culto. La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el rey. Por tanto, hablamos de un poder ejecutivo para el rey, un poder legislativo
para las Cortes, pero el rey también puede hacer leyes. Las Cortes se componen de dos cuerpos colegisladores, ya hemos dicho, Congreso del Senado, o sea, el Congreso de los Diputados y el Senado. Pues, vale. La persona del rey es sagrada e inviolable. Esto no suena de hoy en día, que también su figura es inviolable. No está sujeta a responsabilidad. Son responsables los ministros. La potestad de hacer ejecutar las leyes reside en el rey. Bueno, aquí no vemos grandes diferencias con la Constitución de 1837. Existen, como os he dicho yo, en algunos elementos que os he señalado, ¿vale? La ley electoral, soberanía compartida, esa difuminación de la separación de poderes y una organización política más autoritaria, ¿vale? Esta, digamos que, consolidación de un Estado liberal, aunque bastante restrictivo respecto a su modelo de liberalismo doctrinario seguido, va a hacer que bueno, se vayan alternando los gobiernos de Narváez y de Bravo Murillo. Incluso en el contexto de 1848, si recordáis del año pasado, os acordáis de las oleadas revolucionarias, de las revoluciones liberales y nacionalistas de 1820, 1830 y sobre todo 1848, a la primavera de los pueblos y todas estas cosas, a España no va a llegar, pero sí que va a haber insurrecciones populares que pretenden, digamos que, desarrollar pues una revolución de carácter liberal en la que ya se pedía, entre otras cosas, el sufragio universal masculino, ¿vale? En 1848. Frente a ello, ¿qué se va a hacer? Pues se va a reforzar la represión y la censura por parte del gobierno de Narváez y luego posteriormente por los gobiernos de Bravo Murillo. ¿Esto qué va a hacer? Que no haya realmente cambios importantes en el gobierno, se sigan las mismas políticas moderadas, cada vez menos representativas, porque sobre todo Bravo Murillo retorcerá un poquito más y sí que forzará, por ejemplo, la suspensión de las Cortes por parte de la reina, la disolución de las Cortes, aunque no exista, bueno, y digamos, nombramientos por parte de la reina Isabel II sin que esos gobiernos tengan mayorías en las Cortes, ni muchísimo menos, ¿vale? Esa separación entre las Cortes Generales, que supuestamente tienen el poder legislativo, y el Ejecutivo, que va a actuar de forma independiente. Al final veremos cómo durante el reinado de Isabel II, sobre todo en esta etapa y posteriormente en la siguiente, la mayor parte de los gobiernos son nombrados a dedo por parte de la reina, teniendo en cuenta pues, cuáles eran sus vinculaciones emocionales, qué grupos dentro de la corte o qué facciones pues le gustaban más en un determinado momento y según las apetencias de la reina pues irán cambiando los gobiernos. Las apetencias en ocasiones también sexuales, pues porque bueno, es necesario a veces de construir el mito de Isabel II, ya que se le ha puesto en la historiografía pues como una mujer ninfómana que se sentía muy atraído por todos los hombres y que debido a su situación de poder, lo cual era extraño para la época, pero debido a su situación de poder, pues elegía a sus amantes al gusto. Normalmente muchos de ellos luego eran o presidentes de gobierno o eran personalidades políticas. Hay que tener en cuenta también que esa crítica recibida por la reina, bueno, está relacionada también por su matrimonio con su primo Francisco de Asís, que, bueno, todo el mundo sabía que era homosexual. De hecho, ella dijo, con Paquita no, por favor. Pero hay que tener en cuenta eso, que ese matrimonio de conveniencia, por supuesto, con su primo, pues no la satisfacía y de hecho su hijo Alfonso XII, el padre del hijo, no va a ser Francisco de Asís ni mucho menos, ¿vale? Sino general valenciano. Entonces hay que tener en cuenta que esta posición de autoridad de la reina hacía que se eligiese realmente a su conveniencia en muchas ocasiones, pues quiénes eran los gobiernos en cada momento. Como ya hemos dicho, entre 1844 y 1854 se establece la década moderada, en el que todos los gobiernos van a ser dirigidos por los moderados. La situación de corrupción, de ruptura de los principios constitucionales, de los principios más básicos del liberalismo, digamos que esa deriva que se ha visto a lo largo de la década moderada, va a hacer que el 28 de junio de 1854 se produzca un pronunciamiento militar. Pronunciamiento militar por parte de un general llamado O'Donnell.
O'Donnell realmente, desde un punto de vista ideológico, era un liberal más bien moderado, perteneciente al Partido Moderado, que luego se había marchado de España y luego había vuelto, pero que no estaba de acuerdo con esa deriva que habían tomado esos gobiernos moderados. De hecho, veremos en el manifiesto qué es lo que se plantea. Bueno, en este pronunciamiento dado en Vicálvaro, que es un municipio que se encuentra cerca de Madrid, se van a enfrentar las tropas, en este caso de O'Donnell, y las tropas que apoyan a Isabel II, en este caso al gobierno de los moderados, ¿vale? De Narváez. En esos momentos, ¿qué ocurre? Pues se produce una confrontación entre ambos ejércitos y ambos definen que, bueno, ambos dicen que han ganado la batalla. Entonces, se produce una situación pues un poco extraña en el que no se sabe muy bien qué es lo que va a ocurrir, porque no ha habido un resultado claro. Entonces, en estos momentos de indefinición, se va a producir el 7 de julio de 1854 la publicación del Manifiesto del Manzanares. En este caso, había hablado con O'Donnell, uno de sus lugartenientes más importantes, que va a ser el general Serrano. Este general, que estará vinculado también o está vinculado en parte al Partido Moderado y luego ya veremos que estará vinculado a la Unión Liberal, le dice que necesita el apoyo de los progresistas para, digamos que, acabar con este gobierno. Así que, no solo con los progresistas, sino también con las clases populares. Así que O'Donnell se va a dejar, en este caso, influir por Cánovas del Castillo, que es un joven político que veremos que va a ser un referente fundamental del sistema de la restauración. Ya estamos hablando de un político y no de un militar, ¿vale? Hasta ahora eran todos estos militares, O'Donnell, Serrano es un militar, pero Cánovas es un político muy hábil, que es el que va a redactar este manifiesto, pretendiendo integrar a los progresistas y a las clases populares para que se produzca una movilización de alcance nacional para acabar con el gobierno de los liberales moderados, ¿vale? Entonces, vamos a leer el texto del Manifiesto de Manzanares, que es un texto que suele caer bastante y es bastante interesante, ¿vale? La entusiasta acogida que se va encontrando en los pueblos el ejército liberal, el esfuerzo de los soldados que le componen tan heroicamente mostraron en los campos de Vicálvaro, el aplauso con que en todas partes ha sido recibida la noticia de nuestro patriótico alzamiento, aseguran desde ahora el triunfo de la libertad y de las leyes que hemos jurado defender. Bueno, de hecho, esto es un poco hipócrita porque realmente la acogida había sido tibia, más o menos, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que el ejército liberal realmente no había conseguido una victoria clara, incluso el líder de este ejército, que es O'Donnell, realmente es moderado, o sea, realmente no tiene el apoyo de las clases populares. Por eso, ¿qué es lo que va a hacer? De forma muy inteligente a la hora de redactarlo, Cánovas lo que va a hacer es introducir dentro de este manifiesto las principales reivindicaciones de las clases populares. Entonces, dentro de pocos días, la mayor parte de las provincias se habrán sacudido el yugo de los tiranos. El ejército entero habrá venido a ponerse bajo nuestras banderas. Es lo que está pidiendo, ¿vale? La reivindicación de O'Donnell es que todo el ejército español le apoye. Que son las leales. La nación disfrutará los beneficios del régimen representativo. Otro elemento, otra idea clave, régimen representativo. Está diciendo que el anterior, el de la década moderada, sobre todo en los últimos años, no era representativo, por esa suspensión de las cortes, etc. Por el cual ha derramado hasta ahora tanta sangre inútil y ha soportado tan costosos sacrificios. Día después de decir lo que estamos resueltos a hacer en el de la victoria. Importantísimo. Estos son qué es lo que promete con el nuevo gobierno. Nosotros queremos la conservación del trono, pero sin la camarilla que lo deshonre. Esta es la frase más conocida del manifiesto, ¿vale? Queremos la conservación del trono, no queremos echar por ahora a Isabel II, ¿vale? Pero sin la camarilla que lo deshonre. Se refiere al grupo de políticos o al grupo de facciones que se encontraban en torno a la corte de Isabel II, de las que salían normalmente los nombramientos políticos, ¿vale? Queremos la práctica rigurosa de las leyes fundamentales mejorándolas. Por tanto, quieren la práctica rigurosa de la Constitución.
mejorándolas. Por tanto, se plantea una modificación de la Constitución de 1845, sobre todo la electoral, que tenía un sufragio censitario indirecto del menos del 1%, y la de imprenta. Por tanto, lo que pretenden son varias cosas claras. Por un lado, cambiar la Constitución. Luego, cambiar la ley electoral, incrementando la gente que puede votar, y la de imprenta, reduciendo la censura. Queremos la rebaja de los impuestos, fundada en una estricta economía. Queremos que se respeten en los empleos militares y civiles la antigüedad y los merecimientos. Queremos arrancar los pueblos a la centralización. Muy importante lo que os he dicho antes de la ley de ayuntamientos, que no se permitía que los ciudadanos, en este caso que los vecinos, eligiesen a los alcaldes y demás. Esto es otra de las demandas de los sectores más progresistas y populares, dándoles la independencia local necesaria, porque para que conserven y aumenten sus intereses propios, y como garantía de todo esto queremos y plantearemos bajo sólidas bases la milicia nacional, que vuelva a traer la milicia nacional, que tenía un carácter mucho más liberal, ¿vale? Respecto a los impuestos, hace referencia sobre todo a los consumos, ¿vale? La rebaja de los impuestos indirectos, que no le gustaban nada a las clases populares. Tales son nuestros intentos, que expresamos francamente sin imponerlos por eso a la nación. Las juntas de gobierno que deben irse constituyendo en las provincias libres. Aquí tenemos esta institución de carácter revolucionario, que es muy típica del siglo XIX, que son las juntas, ¿os acordáis? Las juntas locales, las juntas provinciales, son juntas revolucionarias que lo que pretenden es organizar ese levantamiento para que haya un cambio de gobierno, ¿vale? Pues básicamente, a partir de este manifiesto del 7 de julio, se van a ir produciendo levantamientos por diversas provincias hasta el punto que, un mes más tarde de la Vicalvarada, el 28 de julio de 1854, la reina Isabel II se va a ver obligada a ¿qué? A aceptar estas demandas de las juntas y nombrar un nuevo gobierno dirigido por Espartero.